Buenos días y gracias por venir. Y al final os daremos un premio porque venir hoy realmente tiene mérito con lo que llueve. Vamos a presentar la conferencia número 46 de la serie esta de los sábados divulgativos de ciencia en Principia. Y tenemos el placer de presentar a un buen amigo y a un colaborador del museo, como es José Colera, que es profesor de matemáticas, autor de innumerables libros de texto de todos los niveles educativos, ponente en Canarias, en la Asociación de Profesores Isaac Newton, me parece. En fin, un amante de la estadística, de la probabilidad, y vamos a verlo hoy porque la charla es justamente sobre el sistema electoral y podemos incluso aprender por primera vez ya lo que es el sistema DON, enterarnos de una vez por qué unos protestan y otros no, en qué consiste un tipo de sistema electoral u otro, según se tenga en cuenta una cosa u otra. Nos irá mostrando una serie de posibilidades que se tienen en cuenta en los diferentes países, supongo, a la hora de hacer las elecciones, y cuál de ellos es más justo sería la pregunta que dice el texto de la conferencia, aunque no sé si se podrá resolver al final o no. Sabéis que nos quedan todavía dos charlas más en mayo y en junio. En mayo vendrá un profesor de Granada, Eduardo Bataner, a hablar sobre cosmología, y en junio un profesor de Orihuela a hablar sobre una especie de física divertida o física en clase divertida. Y por último, que si tenéis los móviles, que los apaguéis para poder escucharlo mejor. Don José. La búsqueda de un sistema electoral que realmente refleje la voluntad de los electores, del pueblo, viene de siempre y seguramente anda lejos de conseguirse. Lo que contenta a unos, pues deja desconforme a otros. Aquí he puesto una serie de titulares o de comentarios de prensa proyectos de reforma electoral, partidos que quieren que se haga, partidos que se oponen a que se haga, por qué se oponen, en qué se basan. Los partidos pequeños, sobre todo, se quejan mucho del actual sistema electoral español. Proponen otros sistemas como son... Esto está tomado de un artículo de Rosa Díez de final de marzo en el que enfatizaba sobre el problema electoral español, sobre la injusticia de que hay partidos a los que les salen los escaños muy baratos y partidos como el suyo, UPyD, y sobre todo Izquierda Unida, a los que les salen carísimos los escaños. Entonces, para suavizar o para paliar ese grave inconveniente, propone métodos como la Harel, Drop, Sellegué. A ver si a lo largo de la charla hay oportunidad de ir viendo lo que significa cada uno de estos y cómo influiría la aplicación de estos métodos en nuestro sistema electoral. Bueno, lo primero que nos planteamos es cómo conseguir un sistema electoral que sea justo, cómo conseguir una forma de elegir que refleje el deseo de los electores. Y un poco de broma voy a empezar poniendo una situación que no tiene nada que ver con partidos políticos. Es la elección del presidente de una asociación de vecinos. Bien, una asociación de vecinos en la cual hay 5 candidatos, esos 5 personajes que aparecen ahí, 55 votantes. Y queremos encontrar una forma de elegir a un presidente, una forma que sea justa. A priori sabemos cuáles son las preferencias de los 55 votantes. Por ejemplo, sabemos que 18 de ellos prefieren al candidato A, en segundo lugar al D, en tercer lugar al E, al D, C y al B en último lugar. Hay 12 cuyas preferencias son esas, 10 cuyas preferencias son esas otras, así sucesivamente. Es decir, a priori, antes de hacer ningún tipo de votación, sabemos cuáles son las preferencias de los electores. Y ahora nos preguntamos, ¿qué sistema de votación adoptamos? Pregunto,
¿Qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se hace una votación de este tipo? Lo más simple, lo más sencillo, una simple directa. Lo más simple, lo más... Si hay derecho a votar 55 y tú sacas 20, haces la simple directa y te sale la proporción. Es para elegir a uno solo. Sí, para elegir uno, pues ya está, pues sí, igual la simple directa. Si la mayoría eligen 18, que es la mayoría, exacto, pues en proporción la misma. Una votación y el que más votos saque es el elegido. Bien, primer sistema, vamos a ponerlo aquí. Primer sistema, el candidato más votado. Vamos a dar otra opción. La otra opción sería doble vuelta. Es como se hace, el caso más conocido de doble vuelta es el de las elecciones presidenciales francesas. Se hace una votación, los dos que más votos sacan pasan a la siguiente vuelta y solo se puede elegir uno de los dos, es decir, cada votante solo puede ir por uno o por otro. Bueno, pues también es una forma razonable de proceder. Tercera posibilidad, 4 vueltas. 4 vueltas significa se vota y el que menos votos tiene, fuera. Se vuelve a votar, el que menos votos tiene, fuera. Así sucesivamente hasta que quedan 2 y el que gane de esos 2 es el vencedor. Bien. Pero perdona, ¿se puede Claro que sí. Yo pienso que esa tercera opción es una tontería porque a doble vuelta podemos decir, bueno, en la primera votación los dos más, porque sigan la siguiente, ¿para qué vamos a ir eliminando? Lo que se está haciendo, digamos, es gasto y pérdida de tiempo. ¿Recordáis algún sistema electoral que se haga por este método? Yo no lo recuerdo. ¿Cómo? Brasil ganó así, efectivamente. La designación de la sede olímpica se hace de esa manera. La Olimpiada, perdón, ya. Tú dices que Río de Janeiro le ganó a Madrid después de ir eliminando uno, otro, se van eliminando, tal, hasta que quedan 2 y al final, pues bien. O sea que... Efectivamente, ahí no hay votaciones, pero bueno, se van eliminando el último que pasa. Y está bien el traer a cuento un evento deportivo, porque después vamos a poner otro sistema que es también recordando eventos deportivos. Entonces, el de las 4 vueltas también es una forma que puede ser razonable. Uno piensa, pues seguramente pasará lo mismo que con 2 vueltas, pero en fin, ya veremos. Porque la otra posibilidad es la votación ponderada. Es decir, cada uno vota a 4, A, B, C, D, E, o a 5, en fin. Al primero se le dan 4 puntos, al segundo 3, al tercero 2 y al cuarto 1. Y al quinto 0, como Eurovisión, por ejemplo. Así se elige en Eurovisión esa vencedora. Bien, bueno, pues estamos viendo distintos sistemas que todos ellos son razonables y todos ellos se utilizan. Y el último, que lo conocemos de acontecimientos deportivos, la liguilla, todos contra todos, es decir, va a pugnar el A contra el B. A ver, votos a favor del A, como es una asociación de vecinos, solo hay 55, voto a favor del A, brum, voto a favor del B, brum, se cuenta, A le ha ganado a B, lo apuntamos. Y así sucesivamente, vamos viendo el enfrentamiento entre cada dos y después, partido ganado, 2 puntos, partido empatado, 1 punto. Y el que gane la liguilla ganó las elecciones, ¿vale? Bueno, pues vamos a preguntarnos cómo quedaría con esta situación de partida. Sí. Hay uno que a mí que no tiene y que yo siempre he pensado que sería un poco ideal. Es el siguiente. Aquí te dan 5 votos a cada votante, 5 puntos. Entonces tú esos 5 puntos los distribuyes como te da la gana. Lo digo por lo siguiente, porque tú puedes decir, yo a este candidato lo quiero, los demás por nada del mundo. Entonces puedes decir, hombre, a mí me da igual, le doy un voto a cada uno. Entonces, esta especie de ponderada, en la cual tú tienes una cantidad de puntos y los distribuyes entre los 5, de alguna forma también proporcionaría... Así era el Festival de Eurovisión cuando ganó La La La. ¿Recordáis? Que el último que votó, que me parece fue Alemania, le dio muchos votos al La 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 y dejó a... Pues así era, efectivamente. ¿Sí? ¿De Inglaterra? A despecho de Inglaterra, eso es, sí. Eso. Eso, así fue. Cuando me Inglaterra. No, al ver el cuadro ese a mí se me ocurrió una cosa, ¿no? Y luego vi
que tal como has dicho lo de la ponderada, pues eso es lo que yo pensaba. Pero a este señor que ha hablado me ha hecho ver que no, que yo pensaba otra cosa y no lo quiero decir. Por ejemplo, pienso que si una votación del primero en ese cuadro, la posibilidad de ese cuadro es que A tenga, por ejemplo, 4 votos. Bueno, como son 6 posibilidades, hay poca diferencia. Pero estoy diciendo, imaginemos que ahora el segundo es unánime, es lo que estoy pensando. Ya. El segundo es el B, y Ajá. el B lo pone todo el mundo en segundo lugar. Sí. Y entonces, yo creo que habría una manera de ponderar distinta de la que este señor ha dicho, que sería, si un segundo puesto es unánime, sería referencia a una mayoría relativa de... Pues vamos a ver cómo cada una de esas cosas se manifiestan jugando a ello. Vamos ahora a jugar a cada una de las elecciones. Por ejemplo, en la primer sistema de elección, una vuelta gana el candidato más votado. Está claro que el más votado es el A, que saca 18 votos, porque los demás sacan, el B saca 12, el 10 saca 10, el C saca 10, así sucesivamente, ¿vale? El último, el E, pues es la suma de 4 y 2, ¿de acuerdo? No hay duda de que en ese caso gana el candidato A, ¿verdad? El candidato A, que resulta, por otra parte, que es el menos valorado por todos los demás que no lo votan a él. ¿Bien? ¿Claro? Según el primer procedimiento ganaría el candidato A. Y ya digo, señalo y subrayo que el candidato A, que es puesto en primer lugar por 18, todos los demás, que parecen conocerlo bien, lo ponen en último lugar. Bueno. Segundo sistema de elección, doble vuelta. En la primera vuelta está claro que se clasifican el A y el B, ¿verdad? En la primera vuelta se clasifican el A y el B. A pasa con 18 votos, B pasa con 12 y los demás pues quedan fuera. Ahora, al quedar fuera, pues vamos a ver cómo quedan A y B sin tener en cuenta los demás. ¿Va bien? Entonces, esos son los resultados. Esos son los resultados, por tanto, A tiene 18 votos, B tiene 37 en la segunda vuelta, no hay duda de que en este caso gana la candidata B. ¿Vale? ¿Sí? Tercer método. El tercer método era, en cada vuelta se eliminaba el menos votado. Está claro que en la primera vuelta el menos votado va a ser el E, ¿no? En la primera vuelta, esos son los resultados, el E tiene menos votos, queda fuera, luego a partir de ahí al E no lo tenemos en cuenta. Al E no lo tenemos en cuenta y contamos cómo son las cosas para los demás. Quedan de esa manera, queda fuera el D. En la siguiente vuelta, quitando al D y al E, pues esos son los resultados de la tercera vuelta, queda fuera el B. Y en la última vuelta se suprime el C también y, echando cuentas, acaba ganando el C. O sea que según este sistema de votación, el vencedor es el C. Bien. Cuarto sistema, era la votación ponderada. Al primero le dábamos 4, al segundo 3, al tercero 2, al cuarto 1 y al quinto 0. Entonces, el candidato A saca 4 puntos por cada uno de los 18 que lo ponen en primer lugar y ningún punto por los restantes. ¿Va bien? El candidato B, en el caso ese, los 18 primeros no lo votan, no le dan ningún punto, pero los restantes pues dan lugar a una suma de 101. Y así sucesivamente se van obteniendo los puntos de cada uno de los restantes y se llega a que el método ponderado, quien gana es la candidata D. Y ahora solo falta el método... ¿Cómo? Perdón. Que sí, que se entiende, claro. En el punto tiene 3 votos, ¿no? Ajá.
Entonces, queda el último método, que es la liguilla. Por cierto, la liguilla, aparte de para cuestiones deportivas, también se utiliza para cosas de tal, se llama el método Condorcet o algo así. Condorcet, gracias. El método Condorcet. Y se utiliza para cuestiones electorales en algunos sitios. Es complicado. Es complicado porque obviamente no se puede hacer votación votando partido tras partido, sino que cada uno tiene que poner sus preferencias y después averiguar de esas preferencias cómo serían los enfrentamientos individuales. Por ejemplo, aquí, para ver un ejemplo de cómo se aplica esto, cómo quedarían el resultado entre los candidatos E y D. Los 18 primeros prefieren a D sobre el E. Luego el D sacaría, en el enfrentamiento D contra E, el D tendría 18 votos. De esos 18, los 12 siguientes se perfilan, se decantan a favor del E. Los otros, otra vez a favor de E, se van obteniendo las sumas, así sucesivamente, con lo cual llegamos a la conclusión de que en el enfrentamiento de D y E, quien gana es el E. E gana 28 a 27. Por tanto, si fuera un partidillo entre los dos, lo ha ganado y se le ponen los 2 puntos. Bueno, pues según este método, E le gana a D. Siguiendo ese ejemplo, podríamos analizar caso a caso, sería muy largo, pero se llega a la conclusión de que el E gana todos sus enfrentamientos. Hemos visto que el E le gana al D, pero también le gana al A, y al B, y al C, y al D, que ya lo habíamos visto. Por lo tanto, si el E le gana en los enfrentamientos particulares a cada uno de los demás, gana el campeonato global. Como si el Málaga ganara todos los partidos, pues ya está, quedaría campeón de liga. Entonces, según este quinto método, el partido vencedor sería, el candidato vencedor sería el E. En resumen, hemos visto una situación de partida, que son 55 electores con unas preferencias muy bien definidas. 5 posibles sistemas electorales, todos ellos razonables. Y según que apliquemos uno, otro, ganaría un candidato u otro. Cada uno de los 5 ganaría en cada uno de los sistemas. Por lo tanto, la búsqueda del método justo parece que es no solo ardua, sino imposible. Podemos aproximarnos a cosas que sean razonables, pero nunca podremos decir este método es el justo. Depende en qué circunstancias se amolda mejor a tales o cuales matices de la realidad o de lo que queramos reflejar. Bueno, esto ya digo, no ha sido más que un juguete para reflexionar sobre lo difícil que es referirnos a que algo sea justo. Bueno, pues ahora vamos a centrarnos ya en nuestros sistemas electorales. Y vamos de nuevo a fijarnos en estos titulares que decíamos antes, algunas de las cosas que dicen. Bueno, por una parte, la pregunta de cómo se convierten en nuestro sistema electoral los votos en escaños. ¿Cómo es posible que, bueno, esto es, que se consiga algo tan distinto de la proporcionalidad? Es decir, ¿cómo es posible, si nuestro sistema electoral propugna, desea, subraya que quiere ser proporcional, cómo es posible que con un tal sistema electoral haya partidos que tengan en torno a 66.000 votos? Es decir, partidos a los que el escaño les cuesta en torno a 66.000 votos y otros partidos que les cuestan 480.000. Por cierto, PNV no son 66.000, sino 50 y pocos mil, menos todavía. Es decir, que hay unas diferencias abismales. Bueno,
Esas diferencias tienen que ver fundamentalmente con lo siguiente, y es algo que aquí no vamos a analizar. Vamos a señalar, pero no vamos a analizar porque se sale de lo que es un análisis matemático, aritmético, del método D'Hondt o de los métodos proporcionales. Pero tiene que ver con lo siguiente. En España hay 350 escaños, preparaditos. 50 provincias y 2 ciudades autónomas. De entrada a cada provincia se le dan 2 escaños, gratis. 2 para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, sin tener en cuenta si tienen más o menos habitantes, si tienen 2 escaños para cada provincia. Y uno para Ceuta y uno para Melilla, lo cual hacen 102 escaños. Quedan 248. Esos 248 ahora sí se reparten proporcionalmente al número de electores que hay en cada provincia. ¿De acuerdo? Al número de electores que hay en cada provincia. Pero los 2 primeros escaños gratis hacen que la proporción electores-escaños sufra variaciones muy fuertes, sobre todo en las provincias pequeñas. Porque esa gratuidad, ese darle sin andar teniendo en cuenta el número de electores, hace eso, que haya grandes desproporciones. Un voto de un soriano, digamos que vale más, influye más en la elección del candidato correspondiente que un voto de un madrileño, por ejemplo, que es un sitio donde es caro, la relación electores-escaños es demasiado alta. Hacen falta muchos electores para conseguir un escaño. Es uno de los aspectos. Y segundo aspecto enormemente importante, los partidos que no consiguen ningún escaño, pero han conseguido un buen montón de votos, esos votos se van a la basura. Y entonces esos partidos, sobre todo el caso de Izquierda Unida, que almacena esa gran cantidad de votos sin conseguir más que una chispilla de escaños, es debido a la cantidad de ellos que van sacando, unos poquitos por aquí, otros por aquí, provincia a provincia, y que no sirven, salvo uno en Madrid y uno en Barcelona, punto. Bueno, eso es un grave defecto cuya forma de solucionar tiene que ver con importantes reformas electorales. Pero ahora a lo que vamos a prestar atención es al método D'Hondt. El método D'Hondt, ¿qué significa? ¿Cómo se reparten los escaños en un cierto distrito, en una cierta circunscripción electoral? En esta circunscripción hay tantos escaños. Cada partido tiene tantos votos y vamos a ver mediante qué mecanismo se consigue la asignación de escaños. Pretendemos que sea proporcional. Y lo primero que vamos a hacer es poner un ejemplo muy sencillo. Porque mi idea es que quede muy claro cuál es la esencia del método D'Hondt. Es decir, la razón de ser, que no es nada caprichoso, es una cosa enormemente razonable, a pesar de lo denostado que está. Un caso muy sencillo que son solo 5.000 votos, solo 5 escaños, y por lo tanto el precio, vamos a utilizar la palabra precio de un escaño, el precio de cada escaño es 1.000 votos. Bien, pues vamos a suponer que los que reparten los escaños ponen un puesto. Se venden escaños. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están mis 5 escaños. Y ahora llegan los partidos, cada uno con sus votos. Mira, yo tengo 3.400. Valen a 1.000, toma 3.000, me llevo 3 escaños y me llevo los 400 votos que me sobran. El otro va con 1.500, compra un escaño y le sobra, se lleva su escaño y sus 600 votos. Y el vendedor de escaños se encuentra con que ha vendido 4 y le sobra 1. Pues a ese 1 ahora sale a las rebajas. ¿Quién se lo lleva? Pues cada cual va con los votos que le han sobrado y el que más pueda se lleva el escaño. Ese método, que contado en forma muy simplona y para un caso extremadamente sencillo, es el método del mayor resto, cuya esencia es la siguiente. Los escaños salen a precio fijo, y se asignan tantos como se puedan comprar con ese precio, y ahora los restos sirven para comprar los escaños que no han sido asignados según quién tiene los restos mayores, si hay varios escaños que han sobrado. Bueno,
El método D'Hondt. Los dos partidos, 3.400, 1.600 votos, dividimos esos votos por 2, 3, 4 y 5. Bueno, esa mecánica seguro todo el mundo la conoce y sabe que es así como se hace. Se ejecutan esas divisiones. Pero ahora vamos a teatralizar un poco el asunto. Llega el partido A con sus 3.400 escaños. Ojo, ahora el que tiene el puesto donde se venden los escaños no lo saca a precio fijo, sino dice, aquí están y a ver qué me da más. Yo lo voy a vender pues tan caro como pueda. Entonces va el A y el A intenta comprar los 5 escaños, que quiero 5 escaños. Estoy dispuesto a pagar 680, eso sí lo vemos claro, ¿no? 680 es el resultado de dividir los votos que tenía entre 5. Entonces, él intenta comprar 5 escaños pagando 680 votos por cada escaño. Y llega el otro y dice, no, pues me deja a mí sin escaño y yo puedo pagarlos mucho más caros. Yo puedo pagar a 1.600 e incluso a 800. Es decir, puedo pagarlos más caro que tú. De modo que antes de que tú te lleves 5, yo me llevo 2. Y este recula y dice, no, bueno, me conformo con 4. A ver, me conformo con 4, ¿qué quiere decir? Si yo me llevo 4 escaños por 850 votos, el otro puede competir conmigo y llevarse, si me llevo 4, me sobra 1. El otro puede llevarse 1, pero no puede competir para llevarse 2. ¿Va bien? La mecánica de esto es la siguiente, se dice 1, 2, 3. Vamos señalando los cocientes en orden haciéndose cada vez más pequeño. Este y este. 1, 2, 3, 4 y 5. El más chico de todos va a ser la cantidad de referencia. El más chico de esos 5 es la cantidad de referencia. ¿Por qué? Porque este dice, yo puedo comprar 4 escaños a 850 votos. Y el otro, y le dejo 1 a los demás. El otro no puede decir, yo compro 2 escaños, porque solo le quedan, solo podría pagar 800 votos. Esa es la esencia del método D'Hondt. La esencia del método D'Hondt es el que más puede pagar teniendo en cuenta los escaños que hay. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso hemos puesto 10.000 votos, 10 escaños, 4 partidos. Y estos son los votos. Se divide todo por 2, y por 3, y por 4, y por 5, por 6. Deberíamos seguir dividiendo. Si hay 10, deberíamos seguir dividiendo por 7, por 8, por 9, por 10. Pero vemos claramente el precio del escaño es 1.000, ¿verdad? Entonces, no se suele bajar tanto de los 1.000. Es decir, ya aquí el cociente más grande, es 750, baja demasiado. Por eso no nos molestamos en poner más cociente. Bueno, y ahora decimos, de estos cocientes, ¿cuál es el más grande? Este, el siguiente, el otro. ¿Cuántos llevamos? 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál toca ahora? 900. Y luego 825. ¿Es este reparto? ¿Cuál es el precio de referencia? 825. Vamos a confirmarlo. El C, pagando 825, consigue 2. Y los demás quisieran sacar, el A tiene 5. Quisiera sacar 6. Pero no puede pagar más de 800, no puede llegar a los 825. Y así sucesivamente los demás. El B que tiene 2 quisiera 3, pero solo llegaría a pagar 800. El D que tiene 1, el pobre, con 1.450, quisiera, pero no. Al ir por el segundo escaño solo puede pagar 725. Es claro que ese referente 825 que ha pagado ese partido por el escaño más barato, precio más barato, no, con ese no pueden competir los demás para aumentar en uno su. En definitiva, esto lo pongo para que se vea
la esencia del método D'Hondt, que es bastante razonable. Es, mira, salen a la venta y el que más pague, pues a ese se lo doy, y los demás, pues, que paguen en consecuencia. Yo, cuando digo que es razonable, no quiero decir que sea lo mejor, sino que tiene una razón de ser. Y una razón de ser muy ligada a la búsqueda de la proporcionalidad. Esto mismo, hecho por el método del mayor resto, daría lugar a, de forma muy sencilla, 4, 2, 1, 1 son los escaños vendidos a precio fijo. Recordemos que en este caso es cuando se venden a 1000 votos, pero yo quiero tanto, y a cada cual le sobran unas cantidades, como se han vendido 8, y eran 10, quedan 2. El primero se lo lleva este, y el siguiente se lo lleva este. Casualmente, el reparto, en este caso, según el método del mayor resto, coincide con el anterior, con el método D'Hondt. Pero digo casualmente, siempre hay pequeñas diferencias de unos a otros. Bueno, nos preguntamos ahí si el método D'Hondt es justo. Dice, a los partidos pequeños les salen los escaños más caros. ¿Eso es verdad? Bueno, aquí vimos que el último escaño, el más barato, los escaños más baratos le salen al partido C, que no es el más grande, ni el segundo más grande. ¿Veis qué digo? No tiene por qué salirle más barato al partido más grande. Vamos a suponer que en lugar de 10 escaños fueran, 10 escaños. 11. ¿El siguiente cuál sería? 800. El siguiente, 750. Y el siguiente, 725. ¿Sí? Si en lugar de 10 escaños fueran 13, el más barato se lo llevaría el partido más chico. Y podía ser perfectamente que eso ocurriera. Es decir, unas veces el más barato le sale al partido más grande, otro al siguiente, otro al más mediano y otro al más chico. O sea que esta afirmación que hemos hecho aquí, de es justo el método D'Hondt, a los partidos pequeños les salen los escaños más caros, siempre, pues no. Pero sin embargo es una verdad estadística. Si se hace muchas veces el método D'Hondt en la misma circunscripción con condiciones parecidas, globalmente, estadísticamente, le acaba saliendo más caro a los partidos más chicos. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a partir para analizar esto de una forma muy sencilla, muy sencilla. Partimos del supuesto de que el partido A es 5 veces más fuerte que el B. Es una forma simplona de decir las cosas. Un partido cuyo número de votos, grosso modo, es aproximadamente 5 veces el número de votos que tiene el otro. Bien, el partido A es, grosso modo, 5 veces más fuerte que el B. Por ejemplo, el partido A tiene 10.000 votos y saca 10 escaños, y el partido B tiene 2.000 votos y saca 2 escaños. En ese caso, si eso fuera exactamente así, el precio del escaño de uno y de otro serían 1.000. Pero claro, las cosas no son exactas, siempre son aproximadamente. Vamos a ponernos en la situación de que tanto el partido A como el partido B tiene un número de votos que es algo más, suficiente, va aumentando el número de votos que tiene. Vamos a considerar que aumenta el número de votos que consigue sin llegar a un nuevo escaño. ¿Veis qué digo? Por ejemplo, si tuvieran cada uno 100 votos más, los precios correspondientes serían 1.010 al primero y 1.050 al segundo. Ya vamos viendo cómo un mismo incremento en votos hace que la carestía en el chico sea mayor. Sigamos. Si son 200, los precios son 1.020 y 1.100. Así sucesivamente voy aumentando el número de votos que amplían cada uno de los partidos sin llegar a un nuevo escaño. ¿Y cómo eso repercute en el precio? Ese precio se queda en 1.080, mientras que aquel ya va por 1.400. En los partidos chicos los precios pueden subir mucho. El mismo resto, al dividirse por un cociente más pequeño, hace que el incremento del precio sea cada vez más grande.
me he puesto ya en el límite de 990, es decir, un límite, todavía no llega a un nuevo escaño. Los precios, este es casi 1.100, pero aquel es casi 1.500. Los precios que paga el partido aquel pueden llegar a ser 5 veces los precios que paga, perdón, el incremento de precios, he querido decir, 5 veces el incremento de precios de este otro. Como cualquiera de esas circunstancias puede darse, podríamos entretenernos en decir, ¿qué pasaría si el resultado fuera este y este? Por ejemplo, que este haya subido 600 votos y este haya subido solo 200. Bueno, pues a pesar de esto, este es más caro que este. ¿Veis? Si hacemos una comparación, viendo que puede ser igualmente probable cualquiera de esas circunstancias, vemos que muchas más veces es más caro aquí que aquí. ¿Vale? Hay una forma matemática de probabilidades por geometría y tal, pero eso me pareció complicado para traerlo aquí. Se obtiene una fórmula matemática demostrando cuántas veces más caro puede ser, cuántas veces más probable es que un partido pequeño tenga los votos más caros, tenga los escaños más caros que un partido grande, en función de la relación entre sus... Bueno, con esto no es más que una forma también simplona de mostrar que los escaños de los partidos pequeños tienen probabilidad de ser más caros que los grandes. Bien, la probabilidad de que sean más caros es mucho más grande. Bueno. ¿El método del mayor resto es más justo? Según, si lo aplicáramos y tal, a lo mejor veríamos que los resultados en tales, teniendo en cuenta, hacía que se llegara mejor a la proporcionalidad. Pero el ejemplo que voy a poner aquí es un ejemplo un poco traído por los pelos, pero para mostrar cómo el método del mayor resto también puede presentar notables injusticias. Me voy a poner con estos 3 partidos, A, B y C. Lo mismo, seguimos en el supuesto de que el escaño vale 1.000 votos, que es una forma muy fácil de... Con lo cual, 8, 5, tal, 8 y 5... A ver, 1.500 votos, por lo tanto, tienen que ser 15 escaños. 8 y 5, 13 y 14. 14 directamente y 1 para el mayor resto. El mayor resto lo tiene, evidentemente, el partido chico, el C. ¿Va bien? Bueno. 4 años más tarde, las mismas elecciones, los mismos partidos, pero ha habido un cambio de preferencias electorales de la siguiente forma. El partido A aumenta un 6,2%, el partido B aumenta un 7%, el partido C aumenta un 8%, es decir, esos votos se van a incrementar según esos porcentajes. El partido C se sentirá muy satisfecho, mira, según parece tal, vamos a subir un 8%, vamos a subir más que nadie. Ya en las votaciones anteriores nos llevábamos 2 escaños, pues parece. Pero es que además esos porcentajes están pensados para que el número total de votos sea 16.000, con lo cual ahora tocan 16 escaños, 8 y 5, 13 y 1, 14. 14 escaños, luego hay que asignar 2 a los restos mayores. Hay un escaño más y encima las proporciones de subida, la del partido C son más pequeñas. Sin embargo, fijaos en los restos. Ahora mismo los restos mayores son de los otros 2, con lo cual el partido C, con un escaño más y una subida porcentual mayor que los demás, pierde el escaño que había ganado en las anteriores. ¿Es esto justo? Pues yo qué sé, esto es consecuencia de un sistema y unos cálculos y un tal, y las cosas salen así. Quiero decir que paradojas electorales podemos encontrar muchas. Desde luego, una cosa son las paradojas aplicando este método, este otro, tal, y otra cosa es la enorme desproporción, vuelvo a decir, que estamos sufriendo porque sobran, hay muchos partidos que ganan votos que después no les sirven de nada. En la presentación veíamos que había quien propugnaba el método Hare.
Bueno, Hare es simplemente el mayor resto, punto, dicho en fino. El método del mayor resto se llama Hare. El método drop que pone ahí es también el del mayor resto, solo que el precio, ese precio que se obtenía dividiendo número de escaños, no, número de votos total entre número de escaños total, eso es el precio del escaño. Bien, pues veíamos cuántos le corresponden a cada partido y los restos salen a partir de ahí. Bueno, pues el método drop es, en lugar de dividir por el número de escaños, se divide por el número de escaños más 1. Y de esa manera hay pequeños reajustes con los cuales, pues, cosas de muy poca monta. Pero es interesante prestar atención al método Saint-Léger, que decía, que propugnaba Rosa Díez y también propugnan los de Izquierda Unida. Aplicar el método de Saint-Léger. El método de Saint-Léger es muy parecido al método D'Hondt. A ver, muy parecido al método D'Hondt. Solo que en lugar de dividir por 1, aquí tenemos la división por 1, ¿verdad? Los votos directamente, pues es el resultado de dividirlos por 1. Luego de seguir dividiendo por 2, 3, 4, 5, 6, se dividen por los números impares, 3, 5, 7, 9, 11. ¿Qué se consigue con eso? Que cada salto cueste más, ¿vale? Pasar del primer escaño al segundo escaño, haga falta el triple. No el doble, sino el triple. Favorece mucho recuperar partidos que se quedan sin escaño. Falta un poco para conseguir un escaño, pues al aplicar el método Saint-Léger, ese partido acaba teniéndolo. Después vamos a ver algún ejemplo. Aquí hemos cogido 4 partidos, o 5, hemos dividido por 3, tal. Estos cocientes que hay aquí, no me he molestado en hacerlos porque ya no juegan, son esos cocientes que después ni siquiera nos fijamos en ellos. Bueno, pues, según esto, los 10 escaños se reparten de esta forma. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Veis? Empiezan los de la primera columna. Antes de pasar a la siguiente, le cuesta mucho dar el salto siguiente porque tienen que dividir por 3. Ahora es a esto a lo que les cuesta mucho dar el salto siguiente, ¿eh? A los pobreticos, estos que tienen menos, dar el paso al dividir por 3 ese les va a costar bastante. Bien. Ahí nos quedamos. O sea que, en este caso, el ir viendo cómo van entrando los escaños uno a uno es interesante, porque no olvidemos que esto que está hecho para 10 escaños podía ser todo idéntico, los mismos partidos, los mismos votos, los mismos tal, pero en lugar de 10 escaños fueran 7 escaños. ¿Cuáles son los 7 primeros que se reparten? Y ahí quedaría la cosa. Bueno, es claro que este cociente, aunque se divida por 3, este es el segundo escaño. Y este es el tercer escaño, y este es el cuarto escaño. Con lo cual, este partido se ha llevado 4, este 2, 1 y 1. Vamos a ver cómo sería esto mismo por el método D'Hondt. Y vamos a hacer un estudio comparativo del Saint-Léger y el D'Hondt. Y lo vamos a hacer también escaño a escaño, 1 a 1. El primero se lo lleva el mismo, como es lógico. El segundo también, pero ya en el tercero... A ver, no. Método D'Hondt está abajo, el Saint-Léger arriba. Es decir, antes de que se lleve el segundo escaño, el A, según el método Saint-Léger, se lleva el primero, el tercer partido. En este momento coinciden. Es decir, que si solo hubiera 5 escaños, la aplicación de un método u otro sería el mismo. Y sigues coincidiendo. Ahora ya no. Ahora, en lugar de ese segundo escaño aquí, el partido E moja, según el Saint-Léger.
espérate que ya está. El resultado final es ese. ¿Vale? La diferencia no ha sido mucha, pero en fin, ha sido significativa, no ha sido mucha, pero para el partido E, claro que ha sido mucha. Para el partido E es de no tener ningún escaño a tener uno. Y si eso se hace en una circunscripción, en Almería, en Badajoz, en Cartagena, en Tarragona, quise decir, así sucesivamente, provincia a provincia, pues seguramente habrá muchos partidos que vayan sacando tajaditas por aquí y por allá, con lo cual sería muy interesante para los partidos pequeños que se aplicara este método. Después vamos a ver que hay un Senlegué modificado, curioso. Ahora lo vamos a ver en esta otra situación. Si alguna pregunta, alguna intervención a propósito de lo que hemos visto hasta ahora, porque ahora lo que iba a hacer es, ¿qué pasaría si en España se juntaran todos los votos de todas las provincias y todos los partidos y se hiciera el método D'Hondt global? ¿Vale? El método D'Hondt global. A ver cómo quedarían los distintos partidos. Estos son las elecciones generales últimas, ¿vale? Ya tenemos los votos que ha sacado cada partido, los escaños, y a la derecha he puesto el precio en número de escaños que le ha costado el número de votos que le ha costado cada escaño a cada partido. Y ahí es donde vemos la salvajada esa de que hay partidos que le cuestan 484 y el PNV 51. Miles. ¿Veis? Cosa obviamente injusta. ¿Qué pasaría si esos votos se repartieran sin más desde ahí, a partir de ahí, siguiendo el método D'Hondt globalmente? Vamos a verlo. Mira, lo primero es fijarnos en esto, que es importante. El precio global en toda España de votos válidos por escaño, que son 70.900 y pico. Vamos a acordarnos porque lo vamos a utilizar. 70.951. 70.951. En esta tabla que he puesto ahí, fijaos que si quiero aplicar el método D'Hondt, yo ahora tendría que hacer una tabla gigantesca, con todos los partidos a la izquierda, no solamente estos, sino un montón de partidos más que se presentan en España, y pues columnas pues hasta llegar a las 163 que tiene el PSOE, por lo menos, si no las 350, sería algo tremendo. Pero lo que he hecho ha sido poner en la primera columna el número de escaños que saca cada partido pagándolos a su precio. Es decir, por lo menos al precio fijo. Porque lo que es seguro es que un partido se lleva por lo menos tantos escaños como puede comprar al precio de salida, eso seguro. Después resulta que igual puede pescar alguno más, pero tantos como podría comprar al precio de salida. Por eso he empezado diciendo que el PSOE podría comprar 159 a ese precio, 70.998. ¿Recordáis que era 70.950 y algo, 51? Veis que en la primera columna todos, salvo estos dos, que no tienen escaño, estos dos están ahí esperando su oportunidad, todos superan el precio de salida, ¿vale? Y he puesto cuántos escaños. Sumamos cuántos escaños hay, vamos a ir poniéndolo. 159. 144, llevamos repartido 303. Más 13, más 10, más 4, más 4, más 4, más 2, más 2. 340, no, aquel no. 342 escaños vendidos al precio de salida. ¿De acuerdo? Esos escaños vendidos al precio de salida. Y ahora hago las divisiones posteriores, es decir, divido, si hay, aquello es, al dividir por 159, ahora divido por 160, 161, pongo los cocientes necesarios para seguir aplicando el método D'Hondt. ¿Va bien? El siguiente es este. Y ahora este, así sucesivamente, van entrando en juego y vamos viendo ahí los repartidos. Ya llevamos 348, 349 y 350.
ahí están repartidos. Pero bueno, fijémonos que Izquierda Unida, que tenía 2, según esto se lleva 13. ¿Vale? El PNV, que tenía 6, según esto se lleva 4. El PSOE y el PP, que no me acuerdo cuántos tenían, pero sé que eran 7 más de los que hay aquí, cada uno de ellos. Cada uno de ellos perderían 7 escaños si se hiciera esto de forma global. Y a cambio, a ver cómo es esto, Esquerra Republicana tiene 3 y de esta forma tendría 4, en fin. Este sería el panorama si se hiciera un reparto global, con diferencias notables en algunos partidos. Y por último, para terminar, un resumen comparativo. Esto es lo actual. Esta columna es lo que acabamos de ver, el método D'Hondt, aplicado globalmente a toda España. ¿Va bien? ¿Cómo sería el método D'Hondt aplicado globalmente a toda España? ¿Veis? El PSOE pierde 7, el PP perdería 7 también, Izquierda Unida ganaría 11, Convergencia y Unión gana 1, PNV pierde 2, el UPyD ganaría 3, pasaría de 1 a 4, etcétera. Curiosamente, Nafarroa Bay perdería su escaño. El número de votos le sale demasiado barato y lo perdería. ¿Cómo sería esto mismo? ¿Cómo sería esto mismo aplicando el método del mayor resto? Veis que la diferencia con el anterior no son ya muy grandes, pero vuelven a ser favorables a los partidos pequeños. El PSOE y el PP pierden, Izquierda Unida vuelve a ganar, y luego, fijaos aquí, se recuperan esos 4 pobreticos que andaban ahí esperando su oportunidad, pues el método del resto mayor tira de ellos. ¿Vale? Y si en vez del método del resto mayor, que dijimos que era el SARE, ¿no? También le llamaban el SARE. Bueno, pues el Senlegué. Según el Senlegué, esos serían los resultados muy parecidos, curiosamente muy parecidos a los del resto mayor. Sorprendentemente parecidos a los del resto mayor. Estas cuentas no las he traído aquí, porque es demasiado. Pero pongo ya los resultados finales. Vemos que el PP perdería 1, que se lo llevaría todavía un nuevo partido que había por ahí a la espera de su oportunidad. ¿Vale? Antes decía, existe lo que se llama el método Senlegué modificado. ¿En qué consiste la modificación? Una modificación sorprendente, porque parece, uy, qué chorrada, ¿qué viene esto? Voy para atrás, voy al método Senlegué. A ver, Dividimos por 1, 3, 5, 7, 9, 11. Pues el modificado es exactamente igual, pero en vez de dividir por 1, el primer escaño no es dividiendo por 1, sino por 1,4. Y uno dice, ¿para qué dividir por 1,4 si total para el segundo ya todo da igual? Ahí está la gracia. Para el primero, para que ese pobre partidillo que se ha metido ahí porque le ha tocado su turno, si se divide por 1,4 ya no le tocaría su turno. Es para evitar que se cuelen esos partidos pequeñitos que estaban ahí con pocos votos, al dividir por 1,4 ya no entran. Claro, también se entiende ese 1,4, ¿no? ¿Qué? Ese 0,4 es para quitar, digamos, ese pequeño voto de ese partido pequeñillo, ¿no? Eso es. Vamos a verlo. Nuevamente, en el caso este último que hemos visto, en el resumen comparativo, esos dos últimos, la Junta Aragonesista y este otro que no sé qué, ¿cuál es? ¿Qué? Será Coalición Canaria, ¿no? No, NNCCN, no, Coalición Canaria está muy arriba. ¿Qué? Sí, Coalición Canaria tiene bastante. Esos dos últimos partiditos, si en lugar de dividir por 1 es por 1,4, en el sistema Senlegué no saldrían. ¿Adivináis quién se lo llevaría? PSOE y PP.
Claro. Esos dos que no se llevan eso irían a los gordos. Bien, bueno, en los lugares donde eso se hace esa modificación al Senlegués, supongo que después de aplicar Senlegués, ver que se colaban muchos partidillos así de poca monta y entonces poner la modificación para que algunos de ellos, los más pequeños, se queden fuera. A cambio de que siempre hay el empeño de mejorar la gobernabilidad o propiciar la gobernabilidad haciendo que no haya demasiados partidos sueltos y se acumulen las fuerzas en dos o más de ellos. Pero se pierde representatividad, ¿no? En este aspecto, ¿no? Claro. Se pierde más representatividad todavía, a priori. Claro, sí. Se supone que un sistema parlamentario tiene que haber una representatividad, Ni que decir tiene, la representatividad es un valor, un grandísimo valor. La gobernabilidad te responderían otros. Yo no hablo como político, no me manifiesto como uno ni como otro. Ya lo sé, estamos analizando, pero digo, el otro punto de vista es la gobernabilidad, y desde el punto de vista de la gobernabilidad es preferible que no pase tal. ¿Quién se lleva el gato al agua? Pues lo malo es que cuando el asunto favorece a los grandes tienen todas las bases en su mano para que las cosas no cambien. Pero la gobernabilidad también puede ser a base de pacto. En ese Sí. aspecto, o sea, sin renunciar a la representatividad, si tú haces pacto, sí puede haber una cierta gobernabilidad. Si los dos grandes se alían, No tiene por qué. Puede ser primero con el cuarto y el quinto, siempre y cuando cubra lo suficiente para tener una mayoría absoluta. O sea, puede haber gobernabilidad con una mayor, digamos, espectro de representatividad y eso yo, ¿no? probablemente, sí. Puede haber partidos que realmente no sean democráticos, se nos pueden. Ajá. Ujú. También. Sí, perdón. Sí. Estoy dándole vuelta una cosa. Si se hace por distritos provinciales, Sí. y luego se suma, es lo mismo que si hubiera habido un solo distrito a nivel nacional. No, claro, obviamente no. Es eso y es eso. ¿Cómo se dividirían luego? Porque nosotros partimos de que hay 52 listas. Sí. En cada distrito hay una lista. Si entonces se asignan luego, si se suman, ese método, No, en ese ¿cómo caso, se distribuye? en ese caso tendrían que haber papeletas de 350 diputados en una miríada de partidos que se votaran en cualquier lugar de España. Y también hay que tener en cuenta una cosa, si se hiciera de esa forma, partidos regionalistas dirían, ojo, yo PNV, no me interesa presentarme en Madrid en la situación actual, pero si fueran aditivo, entonces claro que me interesa presentarme en Madrid, aunque saque solamente 3.280 votos, y también me interesa en este, es decir, a lo mejor, bueno, sin duda alguna subirían su número de votos. O sea que la casuística, si la casuística fuera distinta, si la norma fuera distinta, la respuesta de los partidos a esa norma también sería distinta, con lo cual las cosas no serían tan así como estamos diciendo. Una última cosa antes de terminar, por si os interesa. He traído, pero las cuentas las he hecho esta mañana y no me ha dado tiempo a meterlas aquí dentro. ¿Cómo sería el reparto de concejales en Málaga si se aplicara el método del mayor resto o el método Senlegués? A ver, Málaga, capital, tengo aquí. ¿Reformado o sin reformar? ¿Cómo? ¿Reformado o sin reformar? Da igual. Da igual. En este caso da igual porque no hay una... Entonces decíamos, en Málaga capital solamente hay 3 partidos con representación, si el referente al cual he acudido es correcto. Pues PP que tiene... ¿Diablos? 17, PP tiene 17, PSOE 12 y Izquierda Unida 2, ¿es así? Ya tiene uno, Porque no se ha separado.
¿No habéis estado enterado del follón que ha habido? Que uno de ellos Bueno. ha renunciado a pertenecer al partido y entonces tienen ahora un follón, están con los aspectos jurídicos. Pero que el resultado de las elecciones eran dos, ¿no? Sí, sí. Eran dos. Bueno, pues si hubiéramos aplicado el método del mayor resto, el PP tendría uno menos y el Partido Andalucista tendría uno. ¿Vale? Se metería el Partido Andalucista. Y si hubiéramos aplicado el Senlegué, 17... 12 y 2, sería igual, idéntico. El Senlegué sería exactamente igual al DONT aplicado aquí. ¿Qué? No, al mayor resto no, al DONT, a lo que hay. En este caso sería exactamente igual. Y sin embargo, en Andalucía, si se hubiera hecho global, habría diferencias notables. Pero bueno, es lo de menos. En Andalucía, el Parlamento de la Comunidad Andaluza sí habría diferencias notables si se hubieran hecho por un procedimiento u otro, de diferencias notables respecto a lo que hay. Pero bueno, lo doy ya por terminado y dejo que intervengáis vosotros. Yo, con respecto a lo último que ha dicho Sebastián, de lo del método Senlegué reformado, se supone que dice que se intenta no meterse en esos pequeños partidos que pueden ser, digamos, menos o poco democráticos. Entonces, tenemos una ley de partidos donde se supone que deben de ser democráticos. Entonces, ¿por qué permiten esos partidos supuestamente que no deben ser democráticos? Porque lo permiten, por ejemplo, que se presenten. Ese es el aspecto en el tema del Senlegué reformado. Por eso te lo pregunto, que se supone que debe suponer que han tenido que pasar por unos filtros, lo cual demuestra que son un perfecto entorno democrático, como tienen que respetar la Constitución, no por imperativo, por ejemplo, algunos son por imperativo legal. Entonces, esa opción en la ley del partido ya está dando a entender que ese partido no tenía que ser del todo democrático. O, por ejemplo, partidos que se están demostrando que están apoyando a grupos terroristas que están intentando, digamos, boicotar lo que es la democracia en España. Sin embargo, se le está dando cancha dentro de lo que era la ley del partido. Claro. Entonces, tenemos que empezar por eso. Y si utilizar la ley de Senlegué, no tenemos que utilizar la ley de Senlegué reformado. Sí, posiblemente más que pensando en unos partidos concretos a los que les pase tal o cual cosa, es la proliferación de pequeños partidos que puede haber. Es una especie de medida disuasoria, decir, oye, no os animáis a esto porque... Yo he estado echando cuentas, esto es muy curioso. Si se aplicara el método Senlegué y un partido grande, PP, PSOE o llamémosle H, el partido H que sabe que tiene muchísimos electores, dijera, ojo, ahora mismo vamos a ser H-1 y H-2. H-1 es el partido H para aquellos votantes que tengan su apellido entre la A y la J, por ejemplo. Y el partido H-2 para los votantes del partido H que tengan su apellido entre la no sé cuánto y la no sé qué. Es decir, partirse en dos, o en tres o en cuatro, si el método fuera el Senlegué. Y saldrían notablemente beneficiados. Es decir, claro, porque serían cocientes más chicos. Y en este caso, cada nuevo paso es y no digamos ya si fueran capaces de partirse en trocitos unitarios, trocitos de solo un partido. Plum, 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 plum. Entonces sacarían muchos. Es claro que eso no es bueno, es claro que sería además un tanto esperpéntico decir PP-1, PP-2, PP-3, PP-4. No creo que lo hicieran, pero matemáticamente, que es a lo que vamos, hablábamos de que esto es aritmética electoral. Según la aritmética electoral, eso funcionaría muy bien, extraordinariamente bien con el método Senlegué. Si al Senlegué le ponemos la modificación, habría un freno en ese sentido. Y sobre todo yo creo que hay un freno a estos partidos que ven que tienen poco por venir y que de esta manera a lo mejor sí lo tendrían. Entonces, perdona que te vuelva a insistir en el tema. Sin entrar a debate, por ejemplo, la ley de economía sostenible, Coalición Canaria la ha apoyado. Aún así, lo que supone, siendo Coalición Canaria, un nivel muy bajo dentro de la representatividad en el Parlamento español. ¿Pero qué es lo que ha apoyado? La ley, por ejemplo, de economía sostenible. Sin entrar a valorar la ley de economía sostenible, los pros y los contras que puede suponer, por los presupuestos del 2009, que lo ha votado. Entonces, si utilizamos el Senlegué, digamos, modificado, tiene que ser unos niveles más altos para que no haya, digamos, como tú estás diciendo, esa serie de partidos pequeñitos, en un momento dado le pueden dar vuelta a la balanza y sin embargo no tiene que haber, digamos, la suficiente representatividad o gobernabilidad. Claro.
Perdona, Carlos estaba pidiendo... Eso es lo que, algún comentario respecto a que tú dices partidos, has analizado sobre todo partidos grandes y partidos pequeños. Sí, Pero ¿qué papel juegan ahí los partidos nacionalistas? sí. Porque en una distribución uniforme, ¿no?, de los votos de todos los partidos es lo que se presupone para estas cosas. Pero claro, los partidos nacionalistas ya no hay una distribución uniforme, ¿no? Entonces aparece una nueva dinámica en este problema, ¿no? Por ejemplo, como el PNV, ¿no?, que sale beneficiado, mientras que Izquierda Unida se sale beneficiado. No lo entiendo bien. Esto que estoy diciendo, que si puedes hacer algún comentario respecto a todo este sistema de votaciones, el papel de los partidos nacionalistas, donde concentran en una región. Su apoyo electoral lo tienen reducido a una región, a una comunidad autónoma. Tú fíjate que el PNV saldría perdiendo si lo pusiéramos en toda España. Sin embargo, Convergencia y Unión no. Convergencia y Unión está donde tendría que estar, se mantiene tal. ¿Por qué razón? Porque las circunscripciones, las provincias en donde se mueve Convergencia y Unión son provincias razonablemente grandes en donde la desproporción, o sea, donde no hay tal desproporción. Están en Barcelona, desde luego, en donde los escaños son muy caros. Después hay otras provincias donde son menos caros, pero en fin. Mientras que el PNV está en algunas provincias en donde resulta barato el escaño, y por eso es por lo que ocurre de esa manera. Seguramente, sabéis que hay una propuesta de cambio, bueno, hay muchas propuestas de cambio de nuestro sistema electoral. Una de ellas sería, en lugar de regalarle 2 votos a cada provincia, regalarle solo 1, con lo cual sobrarían muchos más. Además, en lugar de dejarlo en 350, ponerlo en 400, que entra dentro de lo constitucional. La Constitución dice que el número de parlamentarios va entre 300 y 400. Entonces, podrían ser 50 más. 50 más los otros 50 que nos hemos ahorrado a tal, haría que la proporción, o mejor dicho, la desproporción de provincias chicas a provincias grandes en el precio del escaño no fuera tan notable como es ahora. Si a eso le sumáramos un procedimiento por el cual se pescaran algunos de los partidos que quedan en el borde, se conseguiría evitar esas desproporciones en los precios. No, el método D'Hondt hay muchos países, te los voy a leer, los tengo por ahí apuntados. El método D'Hondt, tengo aquí apuntado: Argentina, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Guatemala, Irlanda, Israel, Japón, Países Bajos, Paraguay, Polonia, Portugal, República Checa, Suiza, Turquía, República Dominicana y Venezuela. ¿Qué? Luego tengo aquí, a ver, el Sellegué. Habla en Alemania y sin embargo Alemania estaba dicho aquí ¿o no? Ah, no. Bueno, Sellegué, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, dice Dinamarca. Ahora voy a hablar de Dinamarca. Bosnia-Herzegovina, Letonia, Kosovo y algunos estados dentro de algún país. Digo que Dinamarca no, porque hay un método que le llaman el danés, que es como el Sellegué, pero en lugar de dividir por 1, 3, 5, 7, 9, dividen por 1, 4, 7, ahora toca 10, me parece, 13, van de 3 en 3, con lo cual es favorecer más que salgan partidos pequeños. Ese le llaman el danés. Y además, ¿En España el método D'Hondt cuánto? ¿Cómo? Vamos, que ¿por qué se eligió el método D'Hondt ya? Porque no existirían los otros también, me imagino.
que se, existió cuando Sobre la Constitución. no te sé decir cuando se... En la Constitución viene... Sí, sí. No sé los que se encargaron de hacer la elección del sistema electoral por qué escogieron ese, pero supongo... un matemático holandés, creo, ¿no? Don sí. No, belga. Belga. Sí. Me parece. Recordar que es belga porque recuerdo un artículo en donde estaba muy enfadado con el método Don y en vez de decir el método Don falla decía las matemáticas belgas son un desastre. En fin, decía por culpa de las matemáticas belgas. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, Carlos. Bueno, lo que se ve es claro que cambiar el sistema electoral puede ser muy difícil, porque si en la situación por ejemplo actual en España que favorece a los partidos grandes con el que tenemos, pues nunca van a querer, como se vota con ese sistema, pues cambiar el sistema. Cambiar el sistema electoral. Ahora cambiar el sistema es muy difícil, claro. Ahí sí que se pondrían de acuerdo el PP y el Todo lo que sea. No, por eso era el bloqueo ese al que está sometido. Todo lo que sea hacer algo que es salirse de la actual Constitución y por lo tanto reformar la Constitución supone una mayoría, no sé de cuánto, pero me parece que no vale con mayoría simple, con lo cual pues no queda más remedio que sean los dos partidos mayoritarios de acuerdo. Entonces, aunque uno de ellos quisiera tontear, digo tontear entre comillas, quisiera salirse un poco de aquello o buscar algo más justo o lo que fuera, con uno de los dos que se oponga sería suficiente para que no se pudiera. No digamos cuando ninguno de los dos le interesa. La solución sería que la gente de la población de España votara a otros partidos y hiciera más mayoritarios. No, harían lo mismo. Claro que Harían lo sí. mismo. Cuando eso supieran, dirían, para no me interesa. Fíjate eso que estás tú diciendo que es muy importante, que la población votara a otros partidos. Estos partidos desfavorecidos por nuestro sistema electoral son doblemente o triplemente o muchas veces desfavorecidos. Porque ¿cuántas veces no se vota a un partido al cual uno votaría porque sabe que ese voto es perdido? Y por lo tanto, es decir, cuando se dice... Voto útil, no, José, voto útil, lo que se llama el voto útil. Claro, voto útil, pero no, porque efectivamente ese voto que va a un partido que no va a sacar concejal o que no va a sacar diputado, pues mejor se lo echo a este otro, que mira, para que sea este o el otro, prefiero este. Tal. Pues esos partidos, cuando decimos las sumas son, me voy a referir a uno de ellos en concreto, las sumas son, aquí no lo pone, pero en fin, 900 no sé cuántos mil votos, pues seguramente si todos esos votos fueran útiles, habría muchos más, porque habría bastante gente que en lugar de votar a tal o otro partido, votara a ese porque eso sería útil. Pero lo que estoy pensando es que la comparación de la primera columna con las otras tres, Sí. con las otras tres, No es razonable. claro, No, claro que no, tienes toda la razón. no tiene sentido. No tiene sentido, no. Porque la primera columna se va con 52 distritos. Por supuesto, por supuesto. Claro, pero lo otro. Entonces, por esas diferencias no se pueden analizar los sistemas. No, claro que no, claro que no. No, esto no es más que un jugar, hacer un juego, es decir, cómo serían las cosas y tal. Por supuesto. Pero lo que decía yo ahora, decimos, tal partido tiene un montón de votos y solamente estos poquitos escaños. Bueno, pues si realmente hubiera un sistema, el que fuere, por el cual todos esos votos que se pierden no se perdieran, ese partido tendría más votos todavía, porque hay mucha gente que no los vota con dolor. Es decir, yo votaría, pero para no perder el voto tal. Entonces, por eso digo que es doblemente injusto el sistema. Luis. Quiero recordar, pero es que no...
que en el sistema, alguna vez en el sistema de la República, se había circunscripciones como las que tenemos ahora, pero luego había un reparto de votos por los restos nacionales. O sea, de manera que, por ejemplo, en el caso de Izquierda Unida, pues Izquierda Unida tendría 800.000 votos no utilizados. Y digamos que era del cupo, es que no lo tengo claro, pero creo que la situación era así, y por lo menos teórica y matemáticamente nos da igual cómo sea. Repartimos 300 por el método Don en circunstancias tal cual, y los 50 por los restos nacionales de todo el mundo. Sí, sí. O sea, todo voto no utilizado. Entonces, claro, aquí lo que cabe, por pura teoría, es cuestionarse si las dos cámaras no se están eligiendo por sistemas muy parecidos, porque las circunscripciones pequeñas están favorecidas tanto en una cámara como en la otra. Lo cual, o sea, si en la representación del Senado sí se ha optado por un sistema donde todo el mundo tiene una representación, claro, la representación en función de población cada día es más excesiva, cada día más. Porque claro, eso es lo que cambia. De la primera columna a las demás, lo esencial que cambia es que estemos en circunscripción única o no. Si estás en circunscripción única, cualquier metodillo acaba corrigiendo todos los defectos, pero claro, los defectos son de la circunscripción de partida. Es decir, que si hiciéramos 52 circunscripciones a tocateja, a precio de persona voto, pues tampoco cambiarían mucho las cosas, creo. No, claro. ¿Eh? Que no cambiaría. Claro, quiero decir, si una provincia con una población de 300.000 le tocarían los escaños correspondientes a su población, pues el método, yo creo que al final el análisis del don y el motivo por el que argumentaron que lo decían era para favorecer la gobernabilidad, o sea, para evitar, pero en otros sitios favorecen la gobernabilidad por decreto ley. Es decir, si no se llega al no sé cuánto por ciento de los votos, directamente a la basura. Con los demás juegan al don o a lo que quieran, pero si no tienes un porcentaje de votos mínimo, no entras. Bueno, aquí también. Aquí es el 3%. El 3%. Sí. Para favorecer la gobernabilidad, sí. Hay una propuesta muy curiosa, que es, de los votos que han sobrado, a ver, hay dos paquetes. En un paquete se aplica el método Don con los restos, y en el otro paquete es para repartirlo entre los partidos en proporción al cuadrado de los votos. Al cuadrado de los votos, eso ha tenido que ser un matemático de esos forofo, tal, al cuadrado de los votos que tiene cada partido. ¿Qué significa elevar al cuadrado los votos? Es algo así como, mira, tú que tienes la cuarta parte de los demás, ni te vamos a mirar siquiera, porque al elevar al cuadrado aquello se va a quedar despreciable. Tú que tienes el 20% más que el otro, ese 20% se va a convertir en un 40 y tantos % más, etcétera. Es decir, favorecer enormemente en ese último paquete a los partidos más grandes. Y además se dice expresamente que eso es para favorecer la gobernabilidad. Pero curioso el método de elevar al cuadrado la carga electoral de los partidos. En el terreno especulativo lo que es divertido es lo contrario. O sea, es decir, vale, cambiamos de sistema a circunscripción única. Consecuencias. Todos los partidos se presentan en todas las circunscripciones. Claro. Consecuencias, por ejemplo, en vez de usar el PNV como lo estamos usando, cantidad de vascos que residen en otros sitios que están en circunscripciones votarían a. Ejemplo, las europeas con R. Batasuna votada en Sevilla, por ejemplo. Sí, sí, sí. Quiero decir, pero claro, lo que sí les obligaría es a modificar sus posiciones. El que la circunscripción sea la provincia, como sabéis, es también un imperativo constitucional. Es decir, que eso no se puede tocar. No se puede tocar salvo cambiando la Constitución. En fin.
pero podrían plantear uniones provinciales. Ahora me lleva tanto lo de las fusiones de cajas, fusiones provinciales, Eso estaría bien, que permitirían una nueva provincia. Sí, a lo mejor era más razonable hacerlo por comunidades autónomas también, pero la provincia está ya... Yo creo que cuando pusieron lo de la circunscripción provincial no fueron conscientes de que iba a salir algo tan fuertemente injusto, digo yo. Pero ahora es muy difícil cambiarlo. Muy bien, gracias. La solución para la política, el rodillo. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena. Gracias, Muchas gracias por esta para charla tan Pues- magnífica. Antes. Por ejemplo, sabemos que 18 de ellos prefieren al candidato A, en segundo lugar al D, en tercer lugar al E, al D, C y al B en último lugar. Hay 12 cuyas preferencias son esas, 10 cuyas preferencias son esas otras, así sucesivamente. Es decir, a priori, antes de hacer ningún tipo de votación, sabemos cuáles son las preferencias de los electores. Y ahora nos preguntamos, ¿qué sistema de votación adoptamos? Pregunto, ¿qué se os ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se hace una votación de este tipo? Lo más simple, lo más sencillo, una simple directa. Lo más simple, lo más... Si hay derecho a votar 55 y tú sacas 20, haces la simple directa y te sale la proporción. Es para elegir a uno solo. Sí, para elegir uno, pues ya está, pues sí, igual la simple directa. Si la mayoría eligen 18, que es el A, que es la mayoría, Exacto. pues en proporción la misma. Una votación y el que más votos saque es el elegido. Bien, primer sistema, vamos a ponerlo aquí. Primer sistema, el candidato más votado. Vamos a dar otra opción. La otra opción sería doble vuelta. Es como se hace, el caso más conocido de doble vuelta es el de las elecciones presidenciales francesas. Se hace una votación, los dos que más votos sacan pasan a la siguiente vuelta y solo se puede elegir uno de los dos, es decir, cada votante solo puede ir por uno o por otro. Bueno, pues también es una forma razonable de proceder. Tercera posibilidad, 4 vueltas. 4 vueltas significa se vota y el que menos votos tiene, fuera. Se vuelve a votar. El que menos votos tiene, fuera. Así sucesivamente hasta que quedan 2 y el que gane de esos 2 es el vencedor. Bien. Pero perdona, ¿se puede Claro que sí. Yo pienso que esa tercera opción es una tontería porque a doble vuelta podemos decir, bueno, en la primera votación los dos más, porque sigan la siguiente, ¿para qué vamos a ir eliminando? Lo que se está haciendo es, digamos, es gasto y pérdida de tiempo. ¿Recordáis algún sistema electoral que se haga por este método? Yo no lo recuerdo. ¿Cómo? Brasil ganó así, efectivamente. La designación de la sede olímpica se hace de esa manera. La Olimpiada, perdón, ya. Tú dices que Río de Janeiro le ganó a Madrid después de ir eliminando uno, otro, se van eliminando, tal, hasta que quedan 2 y al final, pues bien. O sea que... Efectivamente, ahí no hay votaciones, pero bueno, se van eliminando el último que pasa. Y está bien el traer a cuento un evento deportivo, porque después vamos a poner otro sistema que es también recordando eventos deportivos. Entonces, el de las 4 vueltas también es una forma que puede ser razonable. Uno piensa, pues seguramente pasará lo mismo que con 2 vueltas, pero en fin, ya veremos. Porque la otra posibilidad es la votación ponderada. Es decir, cada uno vota a 4, A, B, C, D, E, o a 5, en fin. Al primero se le dan 4 puntos, al segundo 3, al tercero 2 y al cuarto 1. Y al quinto 0, como Eurovisión, por ejemplo. Así se elige en Eurovisión esa vencedora. Bien, bueno, pues estamos viendo distintos sistemas que todos ellos son razonables y todos ellos se utilizan.
Y el último, que lo conocemos de acontecimientos deportivos, la liguilla, todos contra todos, es decir, va a pugnar el A contra el B. A ver, votos a favor del A, como es una asociación de vecinos, solo hay 55, votos a favor del A, brum, voto a favor del B, brum, se cuenta, A le ha ganado a B, lo apuntamos. Y así sucesivamente, vamos viendo el enfrentamiento entre cada dos y después, partido ganado, 2 puntos, partido empatado, 1 punto. Y el que gane la liguilla ganó las elecciones, ¿vale? Bueno, pues vamos a preguntarnos cómo quedaría con esta situación de partida. Sí. Hay uno que a mí, que no tiene ahí, y que yo siempre he pensado que sería un... Buenos días y gracias por venir. Y al final os daremos un premio porque venir hoy realmente tiene mérito con lo que llueve. Vamos a presentar la conferencia número 46 de la serie esta de los sábados divulgativos de ciencia en Principia. Y tenemos el placer de presentar a un buen amigo y a un colaborador del museo, como es José Colera, que es profesor de matemáticas, autor de innumerables libros de texto de todos los niveles educativos, ponente en Canarias, en la Asociación de Profesores Isaac Newton, me parece. En fin, un amante de la estadística, de la probabilidad, y lo vamos a verlo hoy porque la charla es justamente sobre el sistema electoral y podemos incluso aprender por primera vez ya lo que es el sistema DON, enterarnos de una vez por qué unos protestan y otros no, en qué consiste un tipo de sistema electoral u otro, según se tenga en cuenta una cosa u otra. Nos irá mostrando una serie de posibilidades que se tienen en cuenta en los diferentes países, supongo, a la hora de hacer las elecciones, y cuál de ellos es más justo sería la pregunta que dice el texto de la conferencia, aunque no sé si se podrá resolver al final o no. Sabéis que nos quedan todavía 2 charlas más en mayo y en junio. En mayo vendrá un profesor de Granada, Eduardo Bataner, a hablar sobre cosmología, y en junio un profesor de Orihuela a hablar sobre una especie de física divertida o física en clase divertida. Y por último, que si tenéis los móviles, que los apaguéis para poder escucharlo mejor. Don José. La búsqueda de un sistema electoral que realmente refleje la voluntad de los electores, del pueblo, viene de siempre y seguramente anda lejos de conseguirse. Lo que contenta a unos, pues deja desconforme a otros. Aquí he puesto una serie de titulares o de comentarios de prensa proyectos de reforma electoral, partidos que quieren que se haga, partidos que se oponen a que se haga, por qué se oponen, en qué se basan. Los partidos pequeños, sobre todo, se quejan mucho del actual sistema electoral español. Proponen otros sistemas como son... Esto está tomado de un artículo de Rosa Díez de final de marzo en el que enfatizaba sobre el problema electoral español, sobre la injusticia de que hay partidos a los que les salen los escaños muy baratos y partidos como el suyo, UPyD, y sobre todo Izquierda Unida, a los que les salen carísimos los escaños. Entonces, para suavizar o para paliar ese grave inconveniente, propone métodos como la Harel, Drop, Senlegué. A ver si a lo largo de la charla hay oportunidad de ir viendo lo que significa cada uno de estos y cómo influiría la aplicación de estos métodos en nuestro sistema electoral. Bueno, lo primero que nos planteamos es cómo conseguir un sistema electoral que sea justo, cómo conseguir una forma de elegir que refleje el deseo de los electores. Y un poco de broma voy a empezar poniendo una situación que no tiene nada que ver con partidos políticos. Es la elección del presidente de una asociación de vecinos. Bien, una asociación de vecinos en la cual hay 5 candidatos, esos 5 personajes que aparecen ahí.
55 votantes. Y queremos encontrar una forma de elegirla, de elegir a un presidente, una forma que sea justa. A priori sabemos cuáles son las preferencias de los 55 votantes. Un poco ideal. Es el siguiente. Aquí te dan 5 votos a cada votante, 5 puntos. Entonces tú esos 5 puntos los distribuyes como te da la gana. Lo digo por lo siguiente, porque tú puedes decir, yo a este candidato lo quiero, lo demás por nada del mundo. Otro puede decir, hombre, a mí me da igual, le doy un voto a cada uno. Entonces, esta especie de ponderada, en la cual tú tienes una cantidad de puntos y los distribuyes entre los 5, de alguna forma también proporcionaría... Así era el Festival de Eurovisión cuando ganó La La La. ¿Recordáis? Que el último que votó, que me parece fue Alemania, le dio muchos votos al La 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 y dejó a... Pues así era, efectivamente. ¿Sí? ¿Pero de Inglaterra? A despecho de Inglaterra, eso es, sí. Eso. Eso, así fue. Cuando te inglesa. No, aquí al ver el cuadro ese a mí se me ocurrió una cosa, ¿no? Y luego vi que tal como has dicho lo de la ponderada, pues eso es lo que yo pensaba. Pero a este señor que ha hablado me ha hecho ver que no, que yo pensaba otra cosa y lo que... Por ejemplo, pienso que si una votación del primero en ese cuadro, la posibilidad de ese cuadro es que A tenga, por ejemplo, 4 votos. Bueno, como son 6 posibilidades, hay poca diferencia. Pero estoy diciendo, imaginemos que ahora el segundo es unánime, es lo que estoy pensando. Ya. El segundo es el B, y el B lo pone todo el mundo en segundo lugar. Sí. Y entonces, yo creo que habría una manera de ponderar distinta de la que este señor ha dicho, que sería, si un segundo puesto es unánime, es preferencia a una mayoría relativa de... Pues vamos a ver cómo cada una de esas cosas se manifiestan jugando a ello. Vamos ahora a jugar a cada una de las elecciones. Por ejemplo, en la primer sistema de elección, una vuelta gana el candidato más votado.